Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario de nuestra Madre la Iglesia, del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia, quiero decir. Estamos en el punto 790 del Catecismo, en la explicación del artículo de fe referido a nuestra fe en la Iglesia. La Iglesia, cuerpo de Cristo. El punto 790 habla de un solo cuerpo, la unidad de ese cuerpo. Dice así: los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo muerto y resucitado por medio de los sacramentos, de una manera misteriosa pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Bien, esta es la afirmación, el punto de partida del que nos habla el Catecismo. Se está insistiendo en este punto de una manera muy especial, que estamos siendo alimentados, que Cristo comunica a través especialmente de los sacramentos, según nos dice, ¿no? Comunica su vida, alimenta a su Iglesia, la cabeza alimenta el cuerpo. ¿Cómo puede, de qué manera, no lleva efecto ese misterio de alimentar la cabeza al cuerpo? Este punto del Catecismo señala dos aspectos. El primero, a través del bautismo. El bautismo lo que nos hace es injertarnos en Cristo. Como ya hemos tenido ocasión de subrayar entre nosotros, el bautismo nos injerta en Cristo, dándonos una vida nueva, dándonos la vida de Cristo, dándonos el don pascual. El bautismo es, por tanto, un sacramento en el que somos injertados, estamos recibiendo una vida nueva. Y por otra parte, el bautismo es complementado con la Eucaristía. En la Eucaristía se nos está alimentando. En el bautismo se nos injertó, pero ese injerto tiene que ser posteriormente alimentado. Y la Eucaristía pasa a ser como una continua comunión, común unión con la fuente, con la cabeza, con Cristo, en quien hemos sido injertados, y unión también entre nosotros. Así pues, digamos que hay una complementación entre el bautismo y la Eucaristía. El bautismo, digamos, en él nace esa unión con Cristo, y en la Eucaristía se alimenta. Es la manera que tiene el Catecismo de afirmar estos dos aspectos. Se nos dan dos textos para la reflexión. El primero, Romanos 6, versículos del 4 al 5. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Por lo tanto, como veis, es un texto de Romanos que habla de que en el bautismo hemos sido injertados en Cristo en su muerte y resurrección. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Bueno, podríamos sacar la siguiente conclusión de este punto. La conclusión de que nuestra unión con Cristo pues no puede ser por mero voluntarismo. No basta querer, no vamos a tener la voluntad, el deseo. Esa unión con Cristo
incluso aun cuando fuese deseada, ¿no?, fervientemente por el hombre, es algo que está fuera de sus posibilidades. Eso solamente cabe realizar ese sueño del hombre, ¿no?, esa unión con Cristo, por medio de un don gratuito e inmerecido, que son los sacramentos. Los sacramentos son el camino por el que se hace posible esa unión, algo que que supera nuestra capacidad y que es otorgado como don gratuito por los sacramentos. Nos injertan en Cristo, nos hacen partícipes de su vida y alimentan esa vida, especialmente en el sacramento de la Eucaristía. Ese es un poco la conclusión de este punto, entendiendo que estamos hablando de un don místico, un don que nos supera, un don que es, por lo tanto, pura gracia. Es pura gracia que podamos ser cuerpo de Cristo. Es pura gracia que Cristo sea nuestra cabeza y que estemos unidos a Él de esta forma. Continúa el siguiente punto del Catecismo, el punto 791. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y la necesidad de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sin duda alguna, la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo es una imagen muy gráfica, que ilumina mucho. Y como toda metáfora, pues tenemos que intentar extraer de ella pues toda la riqueza posible de este misterio. Aquí, cuando se hace referencia a que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él, bueno, pues se toma una imagen, una metáfora, y ciertamente cuando en un cuerpo, cuando hay un miembro, una parte del cuerpo enferma, pues ninguno de nosotros se le ocurre decir mi estómago está enfermo, sino que decimos estoy enfermo, porque tenemos bien claro que el hecho de que el estómago esté enfermo, eso afecta a todo el resto del cuerpo, y a nadie se le ocurría decir mi estómago está enfermo, pero vamos, como es una parte, pues no pasa nada. No, te condiciona totalmente, te condiciona plenamente, hasta el punto de que tendrás que interrumpir el resto de las actividades. Y no basta decir que es una parte, que es, al fin y al cabo no es más que una parte del todo, y que el 90% está bien, sí, no, pero ni que sea el 90 ni que sea el 98. Esa parte que está enferma me está condicionando en ese momento. Yo no puedo sustraerme, porque el estómago no es que sea una parte de mí, es que soy yo, que es distinto. No es lo mismo que haya una parte de mí que esté enferma, no es que yo estoy enfermo, que es distinto el concepto. Tal es la unidad que formamos en la Iglesia, ¿no? Que no podemos fraccionar nuestras partes. Uno no puede desprenderse de una parte sin que eso afecte al todo. Bien, esta imagen tan completa que tenemos del cuerpo, ¿no?, pues es aplicada a la Iglesia. Y aquí hay una afirmación importante. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. Hay como una dicotomía entre unidad y diversidad. Nosotros, humanamente hablando, nos solemos armar un lío con estos dos aspectos, ¿no? Pues un lío muy considerable, ¿no?, en la vida social, en la vida política, pues en nuestras mismas familias. Nos cuesta un montón compaginar unidad y diversidad. Y si subrayamos mucho la diversidad, pues eso suele ser en detrimento de la unidad.
Y si subrayamos mucho la unidad, pues es en detrimento de la diversidad. Y entonces uno dice, vamos a ver, ¿cómo compaginamos la unidad y la diversidad? Pues la verdad es que eso, que para nosotros es un lío el compaginarlo, y nos parece que es casi un jeroglífico irresoluble, porque o promocionas la unidad o promocionas la diversidad, y conjugar los dos, pues es muy complicado. Eso que para nosotros es un lío, pues está comprendido, ¿no?, en este misterio de la Iglesia, cuando dice: la unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Es decir, la caridad es la clave de cómo integrar unidad y diversidad. Esa es la clave. En el momento en que hay un amor, una caridad que nos mueve a todos los que formamos la Iglesia, si es la caridad el motor, si es el Espíritu Santo que nos llena de caridad, entonces deja de haber problemas entre unidad y pluralidad o pluriformidad, unidad y diversidad. Si hay caridad, de lo contrario es un lío. Si hay caridad verdaderamente, entonces no hay conflicto entre la unidad y la diversidad. Porque si hay caridad podemos llegar a decir, como dice San Pablo, ¿no?, ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿O quién ríe sin que yo no ría con él? Lo que le pase a otro en la Iglesia me pasa a mí, me está pasando a mí. La imagen que hemos puesto antes, ¿no? Si un miembro sufre, sufren todos. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran. ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Si queremos superar, ¿no?, los conflictos entre una Iglesia pues unida y una Iglesia también que tenga diversidades y que sea rica en distintas manifestaciones, solamente lo lograremos a través de la caridad. De lo contrario, si lo estamos midiendo pues en formas humanas o en parámetros humanos, tendremos muchos conflictos, como de hecho ocurre en la vida civil, donde todo es, ¿no?, pues una lucha de poder, pues entre la unidad y la diversidad. Controlo yo, controlas tú, etcétera. La única manera de superar esos conflictos, esas fricciones, es estar imbuidos del espíritu de caridad, que sea el Espíritu Santo, el espíritu de caridad, el que nos mueva, el que nos dé un amor mutuo unos por otros, un dolor mutuo unos por otros. Solamente la caridad supera esos conflictos, ¿no? Bien, vamos por lo tanto a hacer esta reflexión, porque ciertamente los bautizados en Cristo, como dice aquí Gálatas 3, 27, 28, estamos unidos hasta el punto de que dice: ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Cuando falta esa caridad, cuando falta esa unión en Cristo, pues somos muy dados a subrayar lo que nos diferencia. Porque mira, este es judío, este es griego, este es de tal, este es de cual. Sin embargo, cuando estamos unidos en Cristo, esas diferencias son anecdóticas, anecdóticas. Cuando no estamos llenos de la caridad de Cristo, las diferencias suelen ser siempre motivo de fricción, porque parece que yo afirmo lo mío frente a lo tuyo. Es una especie de un afirmar para contraponerte a otra persona, para distinguirte, para diferenciarte. Y sin embargo, cuando estamos animados de la caridad de Cristo, las diferencias son motivo todavía de glorificación a Dios, de ver que estamos unidos esencialmente a lo mismo, ¿no? Y que cómo Dios ha podido hacer de dos personas que tienen un origen tan distinto, ha podido hacer una historia común y llevarlos al mismo sitio. Por eso yo creo que es bueno que nos demos cuenta de una cosa, ¿no? Que cuando es el Espíritu de Cristo el que nos mueve, las diferencias son motivo de, pues yo diría, de alegría, ¿no? De dar gloria a Dios y de decir, hay que ver cómo el Espíritu ha obrado en personas tan distintas y les ha llevado al mismo sitio. Sin embargo, cuando no estamos movidos por el Espíritu Santo, las diferencias son motivo de pique, de fricción, de comparación,
Cuando nos mueve el Espíritu de Cristo, tendemos a sumar. Y cuando no nos mueve el Espíritu de Cristo, tendemos a restar. A restar me refiero comparativamente uno contra otro, uno frente al otro. Esta es la clave. El Espíritu de caridad, el Espíritu Santo, es el que forma la unidad en la Iglesia sin que sea en detrimento de la diversidad, y forma la diversidad sin que sea en detrimento de la unidad. Esto solo es un don místico, y esto solamente se puede realizar por encima de nuestras tendencias carnales, tendencias a la disgregación, tendencias al egoísmo, tendencias al deseo de controlar todo, de hacer algo siempre a nuestra imagen y semejanza. Bien, vamos a meditar, ¿no?, brevemente hacer un pequeño alto en este misterio, meditando en este espíritu, que es espíritu de unidad, espíritu de riqueza y de diversidad, perfectamente integrado, perfectamente trabado en un mismo misterio. Dice así el punto 792. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Es el principio de la creación y de la redención. Elevado a la gloria del Padre, Él es el primero en todo, principalmente la Iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Este punto de catecismo pues es un punto, digamos, que remarca lo que llamamos el cristocentrismo, Cristo como centro, ¿no?, como alfa y omega, principio y fin, principio y fin. Y cuando se dice que Cristo es el principio de la creación y de la redención, pues es una buena ocasión para refrescar en nuestra memoria el principio de que, bueno, pues hemos solido distinguir, ¿no?, para mejor comprender las cosas, para mejor valorarlas, ¿no?, pues que existen lo que se llaman bienes de naturaleza y bienes sobrenaturales. La creación Dios nos dio en ella el don de un bien de naturaleza, y en la redención se nos dio un don sobrenatural. La teología ha distinguido esas dos cosas, bueno, pues no por el hecho de que a nosotros se nos den pues en dos fases distintas, porque de hecho nosotros hemos recibido los dones naturales y los dones sobrenaturales pues prácticamente al mismo tiempo los hemos recibido, y damos gracias a Dios por el día que amanece, pues al mismo tiempo que le damos gracias por el don de la fe, y lo natural y lo sobrenatural está mezclado en esta vida, está mezclado. Bien, pero es bueno también hacer una reflexión en la que nos demos cuenta de que existen esos dos órdenes, y todavía el segundo, el don sobrenatural, supera al primero.
Y Dios podía habernos mostrado su amor en los dones de naturaleza quedándose ahí, y no tenía obligación ninguna de haber pasado a los dones sobrenaturales, pero todavía de la sobreabundancia de su amor, Cristo nos ha amado no solo con los dones de la naturaleza, sino también con los dones sobrenaturales, que son infinitamente superiores, ¿no? Como dice Santo Tomás de Aquino, que si inmensa es la obra de la creación, más inmensa todavía es la obra de la redención. Nosotros a veces nos solemos quedar anonadados, ¿no? Impresionados cuando se nos dan los datos del universo, de la distancia de las estrellas, de los años luz que necesarios, ¿no?, para recorrer el universo, de los millones de estrellas, de galaxias. Bien, pero sin embargo, infinitamente más inmensa es la obra de la redención. ¿Qué es más, no? Crear de la nada este universo tan inmenso, o injertarnos en Cristo. ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Recibir el don de la creación entera o recibir el don de la filiación divina de ser injertados en Cristo y que Él sea nuestra cabeza y que nosotros seamos nuestro cuerpo? ¿Qué es más? Pues sin duda ninguna, responde Santo Tomás de Aquino, infinitamente superiores, ¿no?, son los dones sobrenaturales. Aquello que dijo Jesús, ¿qué es más? ¿Curar a un paralítico? ¿Darle un don de naturaleza, no? ¿O perdonar sus pecados? Infinitamente más, ¿no?, es perdonar sus pecados que meramente curar su parálisis física. Es decir, aparece Cristo como principio de la creación y principio de la redención. Y bueno es, ¿no?, que nosotros hagamos esa distinción, pues no por estar separando lo que está unido en la vida, sino, bueno, todavía por tener una forma más de considerar, bueno, pues los dones de Dios que nos superan, que son gratuitos, y para que nuestra gratitud, ¿no?, pues sea todavía más grande. Así pues, Cristo, cabeza de la Iglesia, es principio de la creación y de la redención. Y a través de ese ser cabeza, de ese ser fuente, extiende a través de la Iglesia todos sus dones, ¿no?, a todo el mundo. Continúa el punto 793. Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. Dice Gálatas 4:19. Repito esto que es importante. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él, a Cristo, hasta que Cristo esté formado en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados en Él. Bien, ¿qué quiere decir esta? Estamos hablando de, el contexto es, no lo olvidemos, la unión entre la cabeza y el cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y aquí dice, en este punto, que nos une a su Pascua y que todos los miembros nos esforzamos en asemejarnos a Él hasta que Cristo esté formado en nosotros. Esto de que Cristo ha de formarse en nosotros es una forma de afirmar que la redención no es extrínseca, es decir, Cristo no me salva desde fuera. Cristo no me salva desde fuera sin transformarme, porque a veces uno se podía imaginar la salvación así, ¿no? Es como si uno dice, bueno, pues la salvación, ¿qué consiste? En que se pone un portero, ¿no?, a la puerta de una casa y dice, venga, pasa para adentro, que voy a hacer la vista gorda. Pasa para adentro, que voy a hacer como si no he visto tus pecados. Venga, tira para adentro. No, es que eso es salvarnos desde fuera, extrínsecamente, sin cambiarnos por dentro. Eso es como tapar, ¿no? Eso es como cuando a veces ocurre que alguien está haciendo la limpieza de la casa, está barriendo y levanta un poco la alfombra, mete la porquería debajo de la alfombra, la tapa y como no se ve la porquería, parece que la ha limpiado. No, la porquería está dentro y tú lo que has hecho ha sido taparla. Bien, a veces nos imaginamos así la redención, como si Jesús hace la vista gorda, y ahora, venga, te dejo pasar para adentro. No es eso, no es eso. Cristo
ha de formarse en nosotros, hemos de ser transformados. La redención no es extrínseca, es decir, la cabeza transforma al cuerpo, le transforma, le cristifica. Permitidme poner otro ejemplo para entender esto, de cómo la redención no ha de ser extrínseca, sino ha de ser intrínseca en el sentido de que el Señor nos transforme por dentro en esa redención. Recuerdo pues el caso de un joven que tenía pues un problema de toxicomanía y que fue pues al Proyecto Hombre, que sabéis que es una institución de rehabilitación pues de la Iglesia Católica, pues y acudió allí y bueno, pues hizo el programa pues bastante regular, sin entregarse mucho a él, etcétera, lo hizo bastante regular. Y recuerdo que bueno, pues que el responsable del centro pues en un momento determinado hablando con ese joven y reprendiéndole un poco esa falta de entrega y pues en el programa le dijo una frase, le dijo: mira, tú has pasado por el Proyecto Hombre, pero el Proyecto Hombre no ha pasado por ti. Me llamó la atención porque era una frase bastante gráfica, ¿no? Le dijo: tú has pasado por el Proyecto Hombre, has pasado por esta casa, pero el Proyecto Hombre no ha pasado por ti. O sea, tú no te has transformado interiormente. Tú en el fondo sigues siendo el de siempre. No has cambiado interiormente. Bien, ese es un ejemplo bueno, ¿no? Puede ser un ejemplo bueno para afirmar esto que queremos decir aquí. Es decir, hasta que Cristo esté formado en nosotros, pues la redención no es completa. O sea, no se trata, por lo tanto, de que seamos justificados extrínsecamente, que alguien nos dé pues una especie de billete para pasar por la puerta. No es eso. Es que la cabeza transforma el cuerpo. Cristo, que es la cabeza, configura el cuerpo, lo configura conforme a la gracia que le está dando. Gradualmente, poco a poco, ¿no? Pero la gracia de ese cuerpo nos va transformando. De esa cabeza va transformando el cuerpo. ¿Cuál es el método? Pues el método aquí también lo indica este punto. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Claro, estamos siendo integrados en los misterios de su vida. Y así, por ejemplo, pues cuando recordamos el misterio de que Jesús se retiró al desierto 40 días y 40 noches allí pues para hacer oración, nosotros comenzamos la Cuaresma y se nos predica el ayuno, la penitencia, es decir, nos integramos en los misterios de Jesús. Y cuando recordamos que Jesús pues sufrió la pasión, que murió antes de resucitar, nosotros en ese momento nos disponemos a morir a nosotros mismos, al hombre viejo, al pecado que arrastramos para nacer. Es decir, nos integramos en los misterios de Jesús, para que lo que le ocurrió a Jesús pase por nosotros, para que no seamos solo espectadores de lo que le ocurrió a Jesús, sino que lo que a él le ocurrió, eso pase por nosotros. Sufrimos con él para ser con él glorificados. Es por lo tanto una unión grande entre la cabeza y el cuerpo, hasta el punto de que tienden a identificarse, tienden a ser pues una sola cosa, como vamos a ver en los puntos siguientes. Hacemos un breve descanso y continuamos enseguida. Continúa el punto 794. Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la Iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Se nos ofrecen dos textos. El primero es de Colosenses 2:19.
donde San Pablo refiere que hemos de mantenernos unidos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Efesios 4, versículos del 11 al 16. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Bien, son los dos textos bíblicos que se nos ofrecen, ¿no? Este punto 794 subraya que Cristo, nuestra cabeza, provee al crecimiento del cuerpo. Curiosamente, San Pablo utiliza aquí una imagen, claro, pues una imagen sobre de qué forma, a través de qué medios, de qué elementos pasa ese alimento de la cabeza al cuerpo. Y en estos dos textos que hemos leído de Colosenses y de Efesios, utiliza San Pablo algunos términos parecidos. En el primero dice, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión. Junturas y ligamentos. Imaginamos que estos términos que utiliza, pues bueno, pues serían un poco los que en aquel momento, pues la medicina de hace 2000 años se podía pensar un poco que lo que era el cuerpo humano. Por medio de junturas y ligamentos recibe nutrición. Algo parecido está en el otro texto de Efesios, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes. Como veis, tanto en el texto de Colosenses como de Efesios utiliza pues algunas imágenes similares, ¿no? Donde habla de las junturas y de esos ligamentos a través de los cuales por el cuerpo pasa la nutrición. ¿Cuáles son para nosotros, no? ¿Qué tipo de junturas, ligamentos, etcétera, con esas imágenes de aquellos tiempos, no está describiendo San Pablo? Bueno, pues nos podemos atrever a imaginárnoslo, ¿no? O a concretarlo. Pues por una parte la vida sacramental. La vida sacramental forma parte de esas junturas y ligamentos por los cuales la vida de la cabeza pasa a todo el cuerpo. La vida sacramental. La gracia también propia de la unión mística de la oración. En la propia oración pues hay una acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo en la caridad, que hace también de la oración un medio. La propia vida eclesial forma parte de esas junturas y ligamentos a través de los cuales la cabeza alimenta el cuerpo. La Iglesia tiene sus propias normas que a veces, sí es cierto que son normas humanas dadas por los hombres, pero el Señor ha querido comprometerse también, a que en esas también normas humanas ha querido comprometerse a dar su gracia a través de ellas. Cuando el Señor dijo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, etcétera, pues eso quiere decir que incluso hasta lo que la Iglesia llama el Código de Derecho Canónico y las normas internas de regirse en la tierra, también hay una forma en la que la cabeza alimenta y nutre a su cuerpo a través de junturas y ligamentos. La misma obediencia que debemos, ¿no?, dentro de la Iglesia
a quienes representan la autoridad de Cristo, forma parte del medio a través del cual pues la cabeza provee la alimentación del cuerpo. El testimonio de los santos, todos los buenos testimonios que tenemos a nuestro alrededor, también a través de ellos, Cristo está alimentando a su Iglesia, la está alimentando. Es decir, esas junturas, esos ligamentos de los cuales habla San Pablo con esa terminología, ¿no? Pues no son únicamente imágenes místicas, sino que luego los vemos concretizados en muchas cosas concretas, ¿no? Y muy cercanas a nosotros, que a veces las podemos ver sin ojos de fe, y entonces uno dice, bueno, pues en la Iglesia aquí hay normas, sí, pero ojo, también en esas normas, de esas normas el Señor se está sirviendo, las está inspirando, pero incluso aunque pudiesen ser imperfectas, ¿no? Y no correctamente inspiradas por Él, incluso en ese caso, también el Señor se está sirviendo pues para dar su gracia y para alimentar su cuerpo, creando pues esa cohesión entre todos nosotros. Es una imagen hermosa. Y pasamos al último punto, al punto 795, que está dentro de esta sección que comentamos, un solo cuerpo y Cristo cabeza de este cuerpo. El punto 795 dice: Cristo y la Iglesia son, por lo tanto, el Cristo total. La Iglesia es una con Cristo. Es decir, Cristo más Iglesia igual a Cristo total. Si uno le deja a Cristo sin su Iglesia, pues es un Cristo al que le han quitado algo importante, ¿no? Cristo quiere ser el Cristo total, y el Cristo total, pues, es la cabeza que tiene el cuerpo también. ¿Qué diríamos del cuerpo sin la cabeza? Pues eso sería pues un monstruo, ¿no? Pero el Cristo total, que es una fórmula pues en la que muchos santos padres así la han formulado, es una fórmula que incluye Cristo más su Iglesia, la cabeza más el cuerpo. Bien, la Iglesia es una con Cristo. Y aquí hay distintas citas de varios santos, uno de San Agustín, otro de San Gregorio Magno, otro de Santo Tomás y otro de Santa Juana de Arco, que hablan de este misterio. Vamos a leer cada una de ellas y hacer un breve comentario. Dice San Agustín: felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser. No solo cristianos, sino el propio Cristo. Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza. Admiraos y regocijaos. Hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia. Bueno, es decir, aquí hay un subrayar por parte de San Agustín. Hemos llegado a ser no solamente cristianos, dice, hemos llegado a ser Cristo. Una imagen atrevida, ¿no? Dice, hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino que hemos llegado a ser Cristo. ¿Por qué se atreve a decir tal cosa San Agustín? Hombre, porque no se trata de que sea, nadie es único, igual que hemos dicho antes, ¿no? Igual que hemos dicho antes, pues, que no es que sea mi brazo, es que mi brazo soy yo. No es que sea únicamente mi pierna, es que mi pierna soy yo. Que no es que Cristo sea mi cabeza, es que Cristo también soy yo. Tal es la unión entre la cabeza y el cuerpo, que llega un momento en que uno no habla de mi estómago, sino habla de mí, es que soy yo, es que no únicamente es una parte de mí, es que soy yo mismo. Salvando las distancias, permitidme también esta comparación. Fijaros que decimos de Santa María, de la Virgen María, que es Madre de Dios. No decimos Santa María es madre del cuerpo de Dios, del cuerpo. Hombre, ya sabemos que ella no engendró la divinidad, ella no engendró el verbo. Ella lo que engendró fue el cuerpo, la humanidad. Pero claro, pero no se es madre de un cuerpo, se es madre de una persona. Con lo cual nosotros nos hemos atrevido a decir en la fe católica Santa María, Madre de Dios, porque es madre de la persona.
aunque ya sabemos que ya no ha engendrado la naturaleza divina, que era eterna, sino que ha engendrado la humanidad. Bueno, pues si me permitís esa comparación, ¿no? De una manera similar a como decimos que Santa María es Madre de Dios, Madre de la persona, también nosotros podemos decir que no es que seamos cristianos, es que somos Cristo, haciendo esa extensión del concepto. Porque es tal la unión de la cabeza y el cuerpo que llega de San Agustín, ¿no? En esa visión unitaria que tiene, en esa visión de conjunto, que es un hombre verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Él dice, no es que seamos cristianos ya, es que somos Cristo. Si Cristo es mi cabeza, no es que se haya una parte de mí, es que soy yo. Es que soy yo. Es una imagen hermosa, ¿no? Para que demos gracias a Dios por ella. Algún texto más, leemos los siguientes. El de San Gregorio Magno dice: nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la Iglesia que la asumió. Santo Tomás dice: la cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Y Santa Juana de Arco dice: ante sus jueces, ella pronunció la siguiente frase: de Cristo y de la Iglesia me parece que es todo uno, y que no es necesario hacer una dificultad de ello. Fijaros pues cómo estos santos han llegado a ver este misterio unido, ¿no? La cabeza y el cuerpo lo han visto totalmente unido. De Cristo y de la Iglesia, dice Juana de Arco, me parece que es todo uno. La cabeza y los miembros como si fuesen una sola persona, dice Santo Tomás. Bueno, pues esta es la conclusión, ¿no?, de este punto del catecismo. Más nos suele costar a nosotros vernos unidos a la cabeza que a la cabeza verse unida al cuerpo. Por nuestro pecado nos cuesta más a nosotros ver que somos una sola cosa con la cabeza que lo que le cuesta a Cristo verse una sola cosa con la Iglesia. Siendo así que nosotros recibimos mucho más, infinitamente más que Él de esa unión. Él no añade nada a su plenitud, y sin embargo nosotros somos infinitamente plenificados, ¿no?, en esa unión. A nosotros nos cuesta entender este misterio de unión con Cristo, que no somos ya cristianos, que es que somos Cristo. Sin embargo, Cristo, con esa donación de su vida, Él se ve identificado en cada uno de nosotros, ¿no? Como dijimos en el comentario que recientemente hacíamos en ese texto de San Pablo, en ese texto de los Hechos, donde se narra la conversión de San Pablo, cuando Jesús le dice a él: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, Cristo se identifica con su Iglesia. Él entiende que la Iglesia no es que sea su cuerpo, es que es Él. Es que es Él. Yo soy Jesús a quien tú persigues. La Iglesia no es que sea entendida como una parte suya, como una hija suya, no, es que es Él mismo. Bien, dejamos aquí este comentario. Proseguiremos, Dios mediante, a partir del punto 796 el próximo día. Que el Señor nos conceda entender y profundizar, ¿no?, en este ser cuerpo de Cristo, en este ser pues una sola cosa con Cristo. Vamos a dar paso también a la intervención de los oyentes. Para hacer vuestras preguntas o vuestras aportaciones podéis llamar al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Esperamos vuestras llamadas. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, mire, soy Concepción, de aquí de un pueblecito de Alcalá de Henares. Muy bien. Una organización. Mire, yo quería pensar mi testimonio. Jesús es que es a los que a veces dudamos o cualquier cosa, Él nos ha puesto en grandes que no tenían fe, por ejemplo en San Agustín, San Pablo, sobre todo cuando el buen ladrón, que no sé si él había conocido a Jesús, y en ese momento vio la persona de Jesús, que verdaderamente era Jesús. Entonces yo creo que nos teníamos que apoyar mucho cuando la fe nos tambalea un poco, en estas personas que Jesús así
eso las has cogido y han visto verdaderamente lo que era Jesús, que era Dios. Bien, muchísimas gracias por su aportación. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, bien, un breve comentario a esta llamada. Ciertamente es cierto, hoy en día podemos llegar a decir que los santos son como los espejos de la gloria de Dios, en los que vemos reflejado, pues de una manera cercana, muy cercana a nosotros, esa luz de Dios que a veces, bueno, pues nos puede ser más inalcanzable, ¿no? Pero que sin embargo se forma o sea, la podemos ver concretizada de una manera muy cercana a nosotros, muy pedagógica, muy cercana a nuestras circunstancias en el rostro de los santos. Ellos son, pues el espejo de esa gloria y de esa gracia de Dios. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí, buenos días. Sí, buenos días, adelante. Llamo de Madrid. Era porque quería hacer una puntualización con respecto a un hermano que llamó ayer. Me tocó un poco el tema porque veo que pasa mucho, en mucha gente que está incluso en parroquias y demás, de esa llamada dramática de que no se han encontrado con el Señor, a pesar de que lo buscan. Hizo muy buena puntualización ayer de que hay determinados libros que no se deben leer, sencillamente porque confunden mucho más de lo que aportan. Y yo quería hacer esta puntualización. Al Señor se le acoge por donde Él viene, no por donde nosotros queremos que Él venga. O sea, Él viene por la Iglesia, Él viene por los sacramentos, Él viene por la Escritura, por el Magisterio. Él viene hacia nosotros. Queremos encontrarnos con Él, acojámosle por donde Él viene, no por donde nosotros queremos que Él venga. Esa era mi aportación para este hermano y para muchos por estar en la misma situación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que pues es difícil hablar con más precisión que lo que ha hecho el oyente. Verdaderamente nosotros tenemos una tendencia a buscar nuestros caminos, nuestras formas. Y claro, pues resulta que el Señor te dice, pero si te estoy yo buscando a ti antes de que tú me busques a mí, deja que salga a tu encuentro, ¿no? Entonces verdaderamente yo creo que tenemos un problema auténtico, pues cuando existe esta confusión tremenda, ¿no? En la que parece que uno intenta buscar a Cristo desde sus parámetros ideológicos, y entonces viene un autor y pretende criticar el magisterio, y entonces desde una especie de parámetro ideológico totalmente ajeno al Evangelio, pues pretende explicar a Jesús, que lo que hace es confundir, evidentemente. Yo creo que al final la fe únicamente puede ser recibida pues en un contexto humilde en el que se entienda que la Iglesia es el cuerpo de Cristo a través del cual recibimos la gracia de la cabeza. Y bueno, y es difícil, ¿no? pues entender las cosas de otra forma. Pero bien, agradecemos al oyente su aportación. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, adelante. Mire, yo quería decirle que tenemos que hacer hincapié mucho, porque yo también, que soy catequista, los niños pues lo van comprendiendo, que en Jesucristo hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana, que toma de la Virgen, y se une a ella la naturaleza divina, formando una única persona divina. Pero es que lo que quería, para la maternidad de la Virgen, las madres son madres de la persona completa. Esas dos naturalezas forman una única persona divina. Entonces, si son madre de la persona completa, yo le pongo el ejemplo que ninguna madre es madre solo del alma o madre solo del cuerpo, sino de la unión del cuerpo y el alma, que es la persona humana, es la madre, eso. Pero en la Virgen, en Jesús, no hay persona divina solo, con dos naturalezas. Entonces, si solo hay una persona divina, la Virgen es madre de la única persona que hay en Cristo, que es divina, y por eso es madre de Dios. Claro, porque le agradecemos su llamada y su aportación. Gracias por todo, padre. Muy bien, a usted. Sí, que precisamente ese ejemplo pues hemos querido utilizar hoy en la exposición del catecismo, pues para decir, ¿no?, que de una manera similar, ¿no?, utilizando la comparación a como decimos que María es madre de Dios, aunque ella no haya engendrado la naturaleza divina, ¿no? O sea, la maternidad es referida, ¿no?, pues a Dios mismo, porque es madre de la persona. También nosotros podemos llegar a decirnos, salvando las distancias, podemos llegar a decir, bueno, pues que sencillamente nosotros
no es que seamos ya únicamente cristianos, es que somos Cristo, porque Él nos ha asumido plenamente con todas las consecuencias. No es que seamos ya únicamente una parte de Cristo, es que somos Cristo mismo en esa unión entre el cuerpo y la cabeza. Adelante, damos paso a una llamada más. Buenos días, ¿con quién hablamos? Oiga. Sí, buenos días. Me hice el favor, le doy un poquito la voz porque le oigo un poquito mal. De acuerdo. Me llamo María, soy gallega. Buenos días, María. Quisiera saber si una persona, por ejemplo, se da cuenta que en su interior no siente la fe, que no cree de verdad como quisiera, pero quisiera creer mucho, ¿eso vale a los ojos de Dios? Bueno, de acuerdo, yo intento responder con alguna pequeña reflexión por la radio. Adelante. Mire, yo creo que cuando a alguien le cuesta creer, pues porque interiormente igual pueda estar un tanto atormentado, porque se puede armar muchos líos, pero sin embargo, como dice usted, no tiene un sincero deseo de creer, ¿no? Pues yo creo que sí, evidentemente hay fe, hay fe, porque no se trata de unas dudas voluntarias, ahí no hay un pecado contra la fe, sino que sencillamente pues puede haber una prueba interior de purificación, o puede incluso psicológicamente esa persona tiende a ser muy dubitativa. Bueno, puede ser bien una prueba espiritual, o puede ser también consecuencia de una forma de ser, ¿no? En cualquier caso, hay un pasaje evangélico muy hermoso que yo le podría aconsejar como jaculatoria, ¿no?, a quien esté en esa situación. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Creo que es una jaculatoria que podemos hacer, ¿no?, cuando estamos en ese momento. El mero querer creer ya es tener esa fe. Cuando uno quiere creer, está teniendo esa fe. A Santo Tomás de Aquino le preguntan en la Suma Teológica, ¿no?, él les hace esa pregunta: ¿qué hace falta para ser santo? Y lo primero que él responde es quererlo. Si uno quiere ser santo, ya ha comenzado su camino a la santidad. Si uno quiere verdaderamente creer, ¿no?, y es capaz de hacer esa jaculatoria: Señor, creo, aumenta mi fe, ya está creyendo. Por lo tanto, yo diría, aunque la fe sea atormentada por dudas y por pruebas, es fe. Es más, puede ser una fe muy meritoria y muy hermosa, ¿no?, a los ojos de Dios. Es la fe que lucha, la fe que no peca contra la luz, sino que intenta abrirse a ella, aunque sea atormentada por las pruebas. Bien, dejamos aquí el comentario del Catecismo. Continuaremos, Dios mediante, a partir de mañana, desde el punto 796. Alabado sea Jesucristo.